la raya fue así como una idea, un título providencial. Es tuyo. Sí. Es decir, en la ocurrencia no. Sí, sí, el Pensé título que es era de mío. Juan Esmelio. No, el título es mío, porque yo le andaba buscando cómo hacerlo, pues, qué título ponerle, pero García Márquez nos ganó a todos, pues, ¿no? Para unas memorias, pues no hay mejor título que Vivir para contarla, ¿no? Creo que ese es el mejor título que pudiera haber. Creo que el mismo Julio Scherer no le llegó, nada más puso en sus memorias Vivir, hasta ahí se quedó, y yo le puse, pues, le gané la plana a Scherer, al menos en eso, ¿no? Vivir en la plana, en la raya. Vivir para saber. Vivir para... No, vivir solamente, Vivir, ¿verdad? nada más. Vivir, sí, La de vivir. Scherer es vivir nada más. Y Vivir en la raya, pues me llegó así como una iluminación que pues llegó al final, ¿no? La verdad es que efectivamente, mi Toño, yo estoy muy complacido por la edición que se hizo, porque escribirlo fue muy fácil. Yo tenía como 1500 pantallas y se las mando a Juan y digo, pues a ver, Juan, pues ahorita córtelas, y me dice, es que debe quedar 150. Y Maritza López igual hizo un trabajo que a mí me encantó, la verdad, como edición se hizo muy bien. Eliminamos el índice porque lo manejamos ahora de otra manera, que fue una sugerencia mía. Yo creo que toda la responsabilidad de ese tema lo hicimos por tiempos, ¿no? Y voy manejando tiempos cronológicos de las épocas que más o menos me fue tocando vivir con diferentes gobernantes. Vivir en la raya, pues es el tema en donde, como bien lo dice Toño Quevedo, donde transitamos los periodistas, pues es una línea muy delgadita en la que por un lado tenemos un oficio mal pagado, mal comprendido, al que arrastramos muchas veces a las familias y que tenemos muchas limitaciones, y que de repente, bueno, pues a lo mejor el enemigo más grande no es eso, sino que la misma familia dice, oye, pero ¿por qué los otros sí, tú no? Todos viven re bien, tienen gasolineras y tienen expendios y todos viven a todo dar, pues, y nosotros acá andamos con la angustia del día a día. Ese es un tema que tiene que vivir el periodista terriblemente. Yo, sin ser profundamente religioso, pues yo de repente cuando la crisis aprieta, pues voy y invoco y le digo, Dios aprieta, pero no ahorca, caen re bien en ese momento, pues, o Dios proveerá, ¿no? Y de repente la familia se calma un poco. Y del otro lado de esta línea muy tenue, pues están los poderes constitucionales y fácticos que te quieren seducir en todo momento, por las partes legales, ilegales y como se pueda, ¿no? Entonces, estamos en esa parte de un oficio mal entendido, mal pagado, mal retribuido, y por el otro siempre la acechanza de estos poderes que siempre están tratando de seducirte, y muchas veces por la necesidad la gente pues cae en eso, ¿no? Entonces mantenerse en esa delgada línea no es fácil, pues, porque es vivir en la raya. La verdad es que, como dice Toño, te duermes muchas veces pensando en la nota de 8 o pensando en la nota que ya va a salir y las repercusiones que puede tener y que ayuda, tú ya no puedes hacer nada para modificarla, para quitarle, para ponerle. ¿Te duermes o no te duermes? Te duermes o no te duermes, y entonces dices, bueno, pues ya ni modo, le voy a pegar al capo y ni modo, y al gobernante que tiene la relación con el capo. Entonces el libro, en esta parte, bueno, primero toco el tema de que mi papá pues me decía que periodista jamás, ¿no? O sea, por ningún motivo, ¿no? Porque efectivamente, en la dictadura perfecta, pues el periodismo estaba sometido al poder absolutamente, pues controlaban el papel y con eso controlaban todo, ¿no? Entonces no había un columnista crítico, y los que había eran francotiradores de arriba, ¿no? Ese no trabaja, no me cayó bien, túmbalo, ¿no? Entonces había esa parte de crítica, una connivencia brutal y terrible, ¿no? Con el poder. Y mi papá me decía, primero muerto que seas periodista, yo creo que seas ingeniero. Mi papá, su idea siempre fue ser ingeniero. Él era escritor de cine y escribe, entre muchas otras, la película de Viento Negro, que aquí la menciono, y el ingeniero es el retratado, ¿no? El hijo del mayor, de David Reynoso, que es el bruto, el capataz, el que hace construir la vía en el desierto de Altar. Mi papá se retrata como el ingeniero. Y mi papá fue ingeniero autodidacta, ¿no? Inclusive puso una planta de Bacardí compañía en el Estado de México con un manual que venía en inglés, pero como hablaba inglés, pues ahí y un desarmador la montó, ¿no? Él quería que yo fuera ingeniero y me mete al Politécnico Nacional. Yo no había derechos humanos de los niños, entonces de la primaria me mete a la prevocacional y luego pues automáticamente a la vocacional 7, que estaba precisamente en Tlatelolco. Y ahí pues afortunadamente el movimiento hace que me expulsen de todas las escuelas del Politécnico, había así por haber, y no haya más remedio más que irme a la universidad. Y ahí entro a la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas Sociales, y ahí empiezo con esta carrera, ¿no? Entonces mi papá, cuando me dice que no quería un denegre, dije, pues quién sabe quién será ese amigo, ¿no? Y según Scherer, lo ha dicho muchas veces, o lo dijo muchas veces,
De Negri fue el mejor reportero que ha habido en todos los tiempos y que él lo reconocía como el mejor reportero, pero el más vil. Hablaba 6 idiomas, era un tipo culto hasta cierto momento, pero era un patán, ¿no? Era un tipo de lo peor, quitaba gobernadores, le entraba mucho al alcohol, a los excesos, y siempre ganaba las de 8 columnas de Excelsior. Inclusive él fue el que empezó con el periodismo televisivo en México, pues, o sea, mucho antes que Televisa y que todos ellos, él empezó con esta parte de su miscelánea, ¿no? Una columna que luego la llevó a la televisión. Es hermano de Jorna periodismo de la época, ¿no? Entonces, era de lo peor, ¿no? Y con su propia muerte, pues ganó también la de 8 columnas, pues, porque su esposa lo mató a tiros, ¿no? Porque la golpeaba antes de cada comida, entonces, no, pues la mujer ya no aguantó y lo mata, ¿no? Entonces, ocupa las 8 columnas. Yo mucho tiempo después supe quién era de Negri. Entonces siempre esa parte de la parte de la honorabilidad y la rectitud profesional, pues siempre me siguen con la oposición que tenía mi padre a que yo fuera periodista. Yo le decía, te voy a demostrar que yo puedo mantenerme por una línea recta, ¿no? Y además yo soy como un periodista honesto por mis amigos, pues, o sea, ahora sí que por equivocación, o no sé cómo decirlo, ¿no? Porque cuando a mí, el secretario particular de Pepe Rico, en aquella época, presidente municipal, Carlos Peraza, que lo matan aquí en Culiacán precisamente, notario público, era secretario en aquella época del gobierno de Pepe Rico, pues me lleva un cheque en blanco, ¿no? Llegan a mi casa, yo les abro, va con el licenciado Franco, que era juez penal, Alfredo Franco, que fue magistrado aquí, amigo de nosotros, y gran amigo mío, y yo les abro la puerta y llega Carlos Peraza, sin más ni más, me intenta entregar un cheque en blanco, ¿no? Yo al día siguiente no tenía para amanecer, como muchas veces tenemos los periodistas. Ya tenemos esa costumbre. Y en el vuelo del cheque, Alfredo Franco se indigna de tal manera que le agarra, ¿cómo es posible, Carlos, que me hayas utilizado para llegar a Mario Martín? Mario Martín es incorruptible, él no se vende por ningún motivo. Y se aventó, es un escándalo, hizo Alfredo. Pues no me quedó más que agarrar el cheque, romperse y dárselo al mensajero, dile a Pepe Rico que por ahí no es, ¿no? Entonces, esos eran los ambientes que había, ¿no? La parte de que sigue siendo, pues la parte de primero te tratan de comprar, a mí me han ofrecido gasolineras, licencias de alcoholes, dinero, becas al extranjero, ¿no? Como muchos otros. Y nunca le entré al tema, ¿no? Por esa voz de mi interior de mi papá, ¿no? Entonces mi papá me arrastró sin quererlo, o a lo mejor sí, al periodismo, porque él era coordinador editorial de México en la Cultura, un suplemento de novedades, que para chuletear, pues el cine no dejaba, pues eventualmente había ingresos, ¿no? Entonces él trabajaba como coordinador editorial en México la Cultura. Y yo le ayudaba, yo ahí empecé pues como office boy en el Diario de la Tarde, que era el periódico vespertino de novedades, y luego de novedades, ¿no? Ahí empecé a hacer mis pininos en el periodismo. La primera parte del libro se la dedico mucho a la educación, porque creo que no es un descubrimiento para nadie que la educación es el mayor igualador social, no hay otro. ¿Cómo podemos igualar a un niño que vive en Argentina y estar en paz y escribir lo que fuera saliendo? Y me meto al tema de la educación allá. Era la peor escuela, era la peor. Tenía 32 años abandonada, estaba a punto de cerrar y entramos con una estrategia parecida a la de Sergio Fajardo y empezamos a meterle el apoyo. Primero pusimos en el centro de la discusión a los niños. En las discusiones de educación, de las reformas, al niño nunca lo toman en cuenta. No existe, pues, más constitucionalmente no existe, ¿no? Entonces el niño es al último. Pensamos que todo lo que le hacemos es en su bien, pero nunca sabemos cómo está el niño. Entonces lo que hicimos nosotros es empezar a poner al niño en el centro de la discusión. Y echamos a andar un programa que se llama Sinaloenses al 100. Poner al niño al 100% de sus capacidades físicas, nutricionales, emocionales, económicas, para sus necesidades, en fin. Y ahora es la mejor escuela de la zona. 2011 para acá es la mejor, es un plan piloto que queremos reproducir. Entonces la primera parte le dedico mucho a la educación, como esta parte que pudiera bajarle pues al tema de la desigualdad, que yo creo que es el mayor problema que tenemos en este país, es la desigualdad, porque ahí vemos cómo los niños van creciendo ahí en la escuela de nosotros, cómo de repente ven a uno que trae una camioneta, pues, porque es halcón de la colonia y entonces le prestan una camioneta el fin de semana para que vaya y se pase a las novias y le dan 1,500 pesos, ¿no? Entonces los niños dicen, no, pues yo también quiero, ¿no? Entonces esta parte de la desigualdad es una competencia muy desleal
para cualquier institución o cualquier reforma educativa. Entonces creo que el tema que nosotros planteamos en esta primera parte de la educación es esa. En otra parte, pues manejo toda esta parte que manejaba Toño, ¿no? La parte de la convivencia perversa muchas veces del poder político con los medios de comunicación. ¿Cómo se somete, no? Yo acabo de dar una conferencia en la UAS sobre ese tema, pues, o sea, de esa convivencia del periodismo con el poder político. Y eso viene desde muchísimo tiempo, porque cada medio de comunicación surge con rarísimas excepciones y muy valiosas para defender a un grupo o a una causa. No hay de otra manera. Hidalgo hace su despertador mexicano, ¿no? Para combatir la prensa del virreinato, ¿no? Y así van surgiendo. Noroeste surge para, el Correo de la Tarde primero surge para defender a la oligarquía de Mazatlán, para no pagar impuestos, para defender a los comerciantes. Luego se convierte en periódico zapatista con los Valadez, que es una transformación muy interesante, muy revolucionaria. Y el Noroeste surge también como el debate, pues, para defender los intereses de los agricultores, pues, fundamentalmente, ¿no? Ese era el asunto, ¿no? Entonces el periodismo de independencia surge con esos matices, ¿no? Con esas estructuras, ¿no? Entonces creo yo que lo que mencionaban aquí Toño, que tiene toda la vida en el periodismo igual que yo, y Javier, que ahora que lo conozco, porque y su obra, y es un periodista cabal. Pues yo creo que con esas excepciones, Río 2 es el único que hace investigación periodística en Sinaloa, pues no hay otro que haga investigación periodística. Ya no digamos la crítica de un columnista, sino una investigación periodística que aporte, pues. No hay en México, pues, algo lo que mencionó también Toño. Proceso, por ejemplo, ¿no? La Aristegui, que andaba haciendo algunas cosas, la Jornada, que también mete algunas comas de investigación. Hay muchísimo que hacer en investigación periodística, hay muchísimos temas. A los muchachos no les están enseñando investigación periodística en las escuelas, en las universidades, ni pasadita, porque además no ven que cuando es una investigación periodística, pues te corren, como pasó con el tema del Noroeste, ¿no? El tema del Noroeste es una cosa tan sencilla, pues cuando yo escribo una columna y planteo que habían construido un edificio donde estaba el Hospital Civil de Mazatlán, el Paseo Clausen, al que le habían dado un permiso de 6 pisos y construyeron 11, y descubro todo el trastupije con documentos y lo fundamento y todo esto, y entonces Pastor Cruz, el arquitecto del edificio, pues pega el grito en el cielo y lo publica en Noroeste, pues, con todas las letras, pues, ¿no? Con todas las pruebas de que había un fraude ahí terrible. Pero como Pastor Cruz era anunciante y amigo de Becerra y anunciante del Noroeste, pues entonces me dieron las gracias, ¿no? Ahí nos vemos, ¿no? Entonces la idea es de que tampoco los jóvenes se aventuran a hacer un periodismo cuando saben que su empresa no los va a respaldar, ¿no? Y en la última parte, bueno, ahí vienen varias anécdotas. Viene la parte del metrazo, que es cuando me ofrecen el primer tambachón de dinero, ¿no? El jefe de prensa del metro en aquella época, ¿no? Para decir que había sido una falla del conductor, pues todo el conductor, pues no, fue una falla técnica y se probó. Y ahí menciono a todos los abogados que intervinieron, que ahora son grandes figuras de la jurisprudencia en México. Y entonces ahí empiezo a ver cómo se sigue tratando el tema de la relación del periodismo, ¿no? La cooptación del periodista independiente, de lo que queremos hacer investigación, demostrar algunas cosas, ser realmente el contrapoder, que como surgió la prensa, ¿no? En México, ser un contrapoder de los excesos y de los otros poderes. La última parte, que me parece que es la más acabada y la más interesante, es mi propuesta que tengo desde el 2009, no es nueva, ni siquiera Cedillo y todos los que se han sumado a la legalización de la marihuana, pues la habían tocado, pues, o sea, desde el 2009 se planteó como una propuesta, la publiqué en el Paralelo 23, en una de sus épocas, y ahí manejo este tipo de diferencias. Y aquí que está Enrique Jubal, mi querido amigo, que es diplomático y conoce el tema. En Estados Unidos y en el mundo la tendencia es a la legalización de la marihuana. En Estados Unidos la mitad ya es legal, en 2, y California yo creo que este año saca la recreativa, en 2 son terapéuticas, y los demás están analizando, pues, en sus consejos, en sus congresos, legalizarlo. Yo creo que en algunos años Estados Unidos va a ser legal en todo el país, y sin embargo en México no podemos ni siquiera discutirla. Ni siquiera, porque cuando se han entrado las iniciativas que metió el PRD, el PRI en el DF, luego los pararon, y entonces el costo político es muy alto por la falta de información terrible, ¿no? Porque si uno va y le pregunta a una señora que si estaría de acuerdo en la legalización de la marihuana, sí que no. Y efectivamente, cuando entra Peña Nieto y hacen una encuesta, 7 de cada 10 mexicanos rechazan la legalización de la marihuana, nada más porque sí.
porque dicen la va a vender el doctor Simi y ahí va a ir cualquiera y se la van a fumar. Pues no es así, no es así, es todo un asunto que ahí trato muy bien. Y ahí veo cómo es el fracaso de esta lucha de cuerpo a cuerpo que se agudizó con Calderón. El peor error de Calderón fue entrarle a esa lucha de cuerpo a cuerpo. En el 2010, en Sinaloa, se mataba un joven de entre 15 y 29 años cada 4 horas. Terrible, pues son datos duros. Al último vienen muchos datos duros de esta lucha, ¿no? Hago un análisis sobre consumo también. Sobre consumo, luego hago un análisis del 5º informe de gobierno sobre las metas de gobierno y lo que lograron, pues, porque quedaron rezagadísimas, pues. Y que aparte de eso, el costo social, pues es muy alto, porque mientras a la educación le aumentaste el 2.4%, a las Fuerzas Armadas le aumentaste el 240%, ¿no? Entonces estamos hablando de una disparidad tremenda del gasto público, pues para meterle a una lucha que es una lucha perdida, porque ahí como lo manejo, el ingreso, y acaban de dar un dato recientemente, yo aquí lo manejo, de 12,000 millones de dólares al año, es lo que genera el cartel de la droga mexicana que maneja la marihuana, solamente la marihuana. Más de lo que generamos por turismo. Turismo son 11,000 y tantos millones de dólares, pues. Aquí está el rango ya es entre 12,000 y 39,000 millones de dólares, es lo que están valorando, ¿no? La nota que acaban de dar es de 26,000 millones. Pues ya está el petróleo y ya están peleando ahí el petróleo, pero lejos, las remesas ya la superó, entonces ahora es el petróleo y la marihuana y luego ya las remesas y el turismo, ¿no? Entonces la última parte es donde yo trato ese asunto de la legalización de las drogas, ¿no? La estructura del libro lleva un hilo conductor, un hilo narrativo que habla de cuestiones mías personales, ¿no? Que no conoce mucha gente, ¿no? De cosas familiares, y lo voy intercalando columnas que fui publicando en diferentes medios, ¿no? Y el tema de la marihuana y la legalización, escribo un artículo que a mí en lo particular me llena mucho porque mi mamá murió de cáncer en la columna vertebral, que es uno de los cánceres muy difíciles, pero es el más terrible porque le dolía desde la punta de la uña hasta la punta del pelo, y la morfina no le hacía nada. Entonces, si yo hubiera sabido, lo hubiera retacado de mota y se hubiera tenido una muerte más tranquila, pues, menos sufrida, porque la marihuana pues, es el mejor analgésico en ese tipo de cuestiones de enfermos terminales, probado no por mí, por Harvard, por la Universidad de Harvard. Ahí están los estudios que dicen que es lo mejor que la morfina, en términos de que la morfina nada más pues una dosis cada 4 horas, pero ya a la hora y media ya quería otra, ¿no? Entonces le explotaba el corazón, ¿no? Entonces teníamos ese tipo de cosas. Creo que el libro es una aportación principalmente y está dedicado a los jóvenes periodistas que van a contar su propia historia. Por eso a mí me encantaría que aquí que está Javier y está Toño, pues sí podernos reunir con las asociaciones de periodistas, aquí con Pati que nos eche la mano, con el ICIC que también nos promueva, y podamos tener esta plática con los jóvenes periodistas y con los periodistas viejos y jóvenes que también ya están en ejercicio, para hacer este debate que hace falta, ¿no? En muchos de los temas que aquí trato, pero principalmente el de un periodismo profesional, que digital o no, en donde sea, tiene que ser un periodismo pues con dignidad y con profesionalismo, porque lo necesita el país, lo estamos necesitando todos los mexicanos. A mí me gustó mucho la portada, la verdad. Yo varias veces toqué la foto el diseño, pensando que iba a sentir el amarre, ¿no? El relieve, porque luego se siente eso en la vida periodística, ¿no? Que es muy cabrona, hablando en términos científicos, ¿no? Y lo único que no me gustó es que no viniera índice. Me gustó mucho la edición, está limpia. Se nota, a raíz de la característica cronológica que menciona Toño, se nota tu desarrollo, ¿no? En la prosa. A mí me gustó mucho la prosa. Pero luego quería encontrar un texto que había leído yo antes y que disfruté mucho en la otra presentación que se pospuso, sobre la Ciudad de México, porque yo me reencontré con la Ciudad de México. Yo no conozco, no he vivido nunca en la Ciudad de México, pero tuve una novia allá. Yo me iba de raite a verla, en los trailers, me iba, en camiones de carga. Estaba muy enamorado y me la quería traer a Culichi, pero ella supo del calorón y le ganó más los 45 grados que el amor, ¿no? Pero me reencontré yo con la Ciudad de México, me encantó, incluso
en momentos de conflicto, el 68, todo eso, yo disfruté mucho ese patio, las calles, las plazuelas, los edificios, me encantó. Eh, eh, y me da mucho gusto estar aquí sentado presentando libros de periodistas. No hay libros de periodistas en Sinaloa, son muy pocos. Es un libro de un periodista connotado 45 años, es casi mi edad, yo tengo 47 y tengo como 25 años de periodista más o menos. Entonces yo digo, Mario tiene mucho que decirnos a nosotros los periodistas y yo me adhiero al debate que debe abrirse a raíz de los temas que tocas como el del narco, me adhiero a la inquietud que plantea Toño de que este libro debe estar en las universidades. Es más, debe abrir un debate con los periodistas, porque aquí está la relación con el poder, pero está también la cobertura del narco, está también el contraste que debe presentar Sinaloa, conocido por muchos por el crimen organizado, por la marihuana, por la mota, por los capos, pero desconocida por este médico oncólogo que citaste muchas veces de acá de San Ignacio, el otro hombre de ciencia que fundó un instituto también de salud en París, su hermano, sí. Y es un libro maravilloso que va de Diego Rivera a San Ignacio, de Jardines de Lumaya, este panteón suntuoso de narcotraficantes, no sé, a la Ciudad de México, al 68. Son viajes muy placenteros. Creo que pocos columnistas, pocos articulistas locales conservan el análisis que tú planteas. Además, estás insistiendo en un debate no solo no acabado sobre las drogas y el poder, las drogas, el narcotráfico como fenómeno social y el periodismo, sino también sobre la legalización de las drogas. O sea, no solo es un debate inacabado, creo que además es un debate al que le hemos sacado la vuelta, al que nosotros nos negamos a vernos frente al espejo en medio del fenómeno de la criminalidad. Entonces, es una gran contribución para este debate, pero me gustaría mucho que llegara a otras esferas, a las universitarias, como lo decía Toño, como lo comentábamos tú y yo, y a las asociaciones de periodistas. A mí me gustaría mucho verte en una de estas reuniones con los periodistas, porque nadie debate al respecto. O sea, no hay un foro, un espacio en el que comentemos la relación entre prensa y narcotráfico, la relación entre prensa y poder. Y tu libro es una gran contribución en esta materia, ¿no? Yo creo que esta vasta experiencia tuya yo no sé, Toño es un hombre correteado también en el mundo, en el ambiente periodístico, pero no sé, yo creo que tu paso por 17 medios no tiene parangón en Sinaloa, 17 medios, incluyendo medios electrónicos como la televisión y la radio. Es una experiencia que debe aprovecharse y que está bien plasmada en tu libro. Yo tengo una precisión cuando te refieres a María Susana Flores Gámez, esta señorita Sinaloa 2012, que la primera versión señaló que había sido asesinada por el ejército porque traía un cuerno de chivo, una AK-47, y se enfrentó o se quiso enfrentar con el ejército, ¿no? Cuando perseguían a Orozco Iván, sí, su novio, el Cholo. Luego nosotros recogimos testimonios a las semanas y la gente de la comunidad cercana, no me acuerdo cómo se llama, allí en Mocorito, señaló que ella había gritado al ejército que no le dispararan, que estaba desarmada y que los militares le sembraron el arma, ¿no? Eso fue algo que se generó después, ¿no? Y en general yo creo que si a nosotros se nos ha olvidado el 68 y si los jóvenes periodistas veinteañeros no saben lo que pasó o lo saben
porque alguna vez leyeron algo en la escuela a fuerzas por alguna tarea, u otros episodios de la economía, del ejercicio de la política, de la corrupción, si lo han olvidado, si se les pasó, si por alguna razón lo vieron y se les pareció algo frívolo, superficial o sin trascendencia, tu material para mí representa esa dosis contra el olvido que nosotros debemos tener siempre a la mano, que no se nos olvide la impunidad, la injusticia, la matanza de estudiantes, y que no se nos olvide que en este país los periodistas tenemos un papel muy importante, no solo de describir lo que está pasando, sino de revisarlo, de analizarlo y de criticarlo. El ejercicio de la crítica hoy más que nunca es imprescindible, necesario, urgente, obligado, y creo que frente a la postración de muchos medios y muchos periodistas hacia el poder, los poderosos de dentro y fuera del gobierno, está material como el tuyo. Mario, yo te felicito. Hay un dato curioso que me encantó, que por primera vez la Comisión Federal de Electricidad hizo descuentos en el recibo de la luz en un momento de crisis de seguridad en Mazatlán, ¿no? A quienes tuvieran el foco prendido durante la noche en ese lapso, les hizo un descuento, ojalá eso regresara. Y lo otro, que aprendieron a dos asesinos, ¿no? No eran asesinos seriales, sino fueron de coyuntura, y hubo actos de justicia, lo cual ahora es pues casi inaudito, ¿no? Digo en Noruega, aquí todo está muy bien, aquí sí hay justicia. Entonces te felicito, Mario, y encantado de estar aquí. Muchas gracias.